hermanos, camaradas, amigos, despedidme del sol y de los trigos. Esos fueron los últimos versos que escribió el poeta cuando ya sabía que iba a morir en marzo de 1939, 1942. Y en primer lugar, agradeceros muy sinceramente a todos vosotros que habéis venido hoy aquí al CAUM para compartir entre todos no solamente un homenaje al poeta, sino yo quisiera que algo más. La verdad es que desde el CAUM, también desde la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, yo, presidente Francisco Esteban, está aquí. Este acto es colaboración entre el CAUM y la Asociación de Amigos de Miguel Hernández. Empezamos hoy la primera jornada, el próximo miércoles tendremos la segunda. Y simplemente decir 4 palabras. El CAUM, desde su fundación, se van a cumplir 50 años, es la organización más antigua que surgiera durante la dictadura franquista y que continúa viva en la actualidad. Y sus intenciones, sus objetivos, su modo de desarrollarse y de sobrevivir durante el franquismo, también después del franquismo, ha coincidido siempre con el espíritu, con la vida, con los motivos de la muerte de Miguel Hernández, como todos vosotros sabéis, asesinado realmente por el franquismo. El CAUM en 1960 organizó la que yo creo que es, o que fue el primer homenaje a Miguel Hernández. Por ahí tenemos la edición que salió de Correo de la UNESCO, una edición que era la publicación que entonces editaba el CAUM, una publicación prácticamente clandestina, a ciclostil, de la que recuperaremos algo para las ediciones que hagamos ahora, que distribuía el CAUM entonces en 1960. Y a lo largo de todos estos años, hasta la actualidad, pues el CAUM ha realizado varios homenajes a Miguel Hernández en las diversas fechas en las que estos se han celebrado. Nuestro ideario, nuestro modo de vida, nuestros objetivos coinciden plenamente con lo que fue la vida, la obra, las ideas del poeta del pueblo. Y en el día de hoy yo creo que el homenaje que en este año se le está rindiendo en todo el país, en el extranjero, Cuba, en otros países latinoamericanos, pero en otros lugares también, está siendo realmente el homenaje popular hacia el poeta del pueblo. Es un homenaje donde la iniciativa la han tomado prioritariamente, principalmente las organizaciones sociales. Todos podéis haber visto como desde asociaciones de vecinos, todo tipo de asociaciones culturales, las organizaciones sindicales, son las que han llevado el empuje de este homenaje, y yo creo que está siendo el verdadero homenaje. Los otros anteriores, bien, nos encontramos, digamos, en un momento en el que la figura de Miguel Hernández está creciendo de día en día, está aumentando en los centros educativos, institutos. Yo creo que en casi todos los institutos del Estado español se están realizando, se van a realizar
jornadas de homenaje, lecturas poéticas, etc. Y a todo ello nos queremos sumar. Yo creo, estoy convencido de que para el conjunto de la sociedad, para las gentes de la izquierda, la figura, la vida, la muerte, la obra de Miguel Hernández son capitales, es una parte medular de nuestra educación sentimental, de todos nosotros. Todos hemos leído sus poesías, oído a los cantautores y músicos que les han musicado. La música es fundamental en su obra y quiero agradeceros que estéis aquí y compartáis este acto con nosotros. Voy a presentar a la izquierda Francisco Esteve, es el presidente de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, y yo creo que es uno de los hombres que ahora mismo están haciendo más, esforzándose más, dando charlas en diversos lugares del Estado, organizando actividades como esta, y nosotros en CAOM estamos muy agradecidos a él, a la Asociación de Amigos, es la que nos ha traído esta exposición de carteles cubanos que habéis podido ver, y nos va a hablar sobre Miguel Hernández como cronista de guerra, un aspecto que él ha estudiado bastante. Él fue el editor y prologuista de un libro que no hace mucho se distribuyó en el diario El Público, recogiendo bastantes de estos artículos, una parte de la obra de Miguel Hernández que hasta hace muy poco era muy desconocida, prácticamente desconocida, por lo menos para el público en general. Y más a la izquierda, yo creo que no hace falta presentaros a Rafael Hernández, pero bueno, hay muchas personas que no le han conocido hasta hoy. Rafael es un hombre realmente entrañable, miembro fundador del CAOM desde el principio de los 60, poeta, artista gráfico, una de las grandes fuerzas vivas que el CAOM ha tenido desde su origen hasta la actualidad. Y bueno, junto conmigo, yo me llamo Carlos Caballero, hemos estado coordinando un poco estas jornadas. Entonces, le paso la palabra a Francisco Esteve. Tendremos primero intervención, abrimos un turno de palabras y posteriormente presentaremos el documental El niño limitero de Santiago de Benito, que está aquí con nosotros. Un documental también realmente histórico, pero después explicaremos más sobre eso. Sí, bueno, Rafael empieza, vamos de izquierda a izquierda. Bueno, esto no sé si hará falta el micro, porque estamos aquí todos bastante próximos a todos los eventos que hay. Bueno, una vez más hemos llegado a este terreno de los poetas, de las celebraciones, pero lo que menos importa quizás sea esto de la celebración de tal y la celebración, etc., ¿no? Pero sobre todo, bueno, muy importante que hemos conseguido estar aquí vivos, evidentemente, con esa feliz coincidencia, los 50 años del club y el centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Es una feliz coincidencia. Entonces, muy bien acompañado por mis compañeros, Carlos Caballero, miembro de la directiva,
Y bueno, y ya se ha dicho, si no se ha dicho bastante, no hay por qué decir bastante, demasiado, sino Paco Esteve es el presidente, yo creo que desde siempre, me voy a permitir decir eso, de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, es así desde siempre, desde que se creó. Amigos de Presidente fundador. Presidente fundador. Bueno, bien, vale. Bueno. Pero que el Ejecutivo y el que lleva aquello y lo sostiene, y personalmente, es nuestro amigo Paco Esteve. Al decir esto, yo he sido miembro, pero soy un miembro un poco granuja, de verdad un poco golfo de la Asociación de Amigos de Miguel. ¿Por qué? Porque yo no, ha habido periodos que no he pagado. Pero sin embargo, es verdad, pero sin embargo, nuestro querido amigo y compañero presidente, esto lo tiene resuelto y los antiguos socios que no hayamos pagado, que hemos tenido esa debilidad desde hace mucho tiempo, pues seguimos siendo miembros de la asociación. Hay una cosa muy importante que él a lo mejor no lo menciona, pero yo lo quiero mencionar. Bueno, porque lo suyo es que saliera más gente a la Asociación de Miguel Hernández y que realmente cotice a la medida que pueda, porque no se exige aquí mucho, ya se ve que no, pero una cotización siempre viene bien para que aquello se sostenga. No sé si hay otro tipo de ayudas, de vez en cuando. Morales, sobre todo morales. Y hay la edita también, una bonita revista, Silvos, que sale con una periodicidad que yo no, en este momento no, con la periodicidad que se puede. Cuando puede. Exacto, pero es una bonita y buena revista que recoge las actividades que ha tenido esa asociación desde el número anterior X al momento que sale la de Silvos, que también hay que conocer, hay que apoyar. Yo, al ligar, al ponerme en contacto de nuevo con Miguel Hernández, digamos, entonces recuerdo una cosa importante que se ha hecho hace 25 años, creo que 25 años, sí, que fue bastante importante. Miguel Hernández entró en aquel trío de poetas españoles muertos de la peor manera a causa del fascismo, a causa del golpe de los militares, etc. Bueno, que fueron como fueron Machado y como fue Federico García Lorca. Eran los tres poetas. Y a estos tres poetas, recuerdo que tengo un cartel de casa, me parece alguna cosa, en su día se ha hablado de ellos, yo quiero citarlos aquí porque en su día, ya hace 25 años, el 85, pues hace 25 años que hubo unos actos muy importantes de ellos. Me parece que fue en el Paraninfo de la Universidad Central de San Bernardo. Y eso es. Y publicaciones de ellos también coincidiendo con el año 85. No sé por qué el año 85, yo no sé. No sé si sería por el equipo gobernante, o por el equipo universitario, o por el equipo que viera bien aquello, pero bueno, ahí estaban los tres poetas, y los tres poetas que están unidos por ese lazo trágico, el lazo común de la trágica muerte que han tenido los tres. Ya se sabe lo que hay de eso, ¿no? Y entonces poco más. Pero quería hacer mención de este hecho porque efectivamente es así. Van ineludiblemente unidos a ese fin trágico que han tenido. En el caso de García Lorca, en el caso de Miguel Hernández, parece que han seguido un signo fatalista del cual hace mención un escrito bastante interesante que en su día escribió y editó también Gabriel García Márquez, en el cual hablaba que las personas X, cierta clase de personas, ante un momento muy difícil y en su vida tendían a recogerse hacia el seno familiar, tendían a recogerse. Podría ser el caso de García Lorca y de Miguel Hernández, que desgraciadamente para ellos también fueron a recogerse a su medio, a su familia o a su pueblo, y la cosa no les fue bien.
Pero García Márquez hace un estudio muy interesante de esto, cómo la gente, cómo el ser humano, en muchos casos tiende a recogerse en momentos muy difíciles, momentos muy peligrosos, momentos que veía que la vida se le acaba, yo qué sé. Pero bueno, estos dos queridos amigos poetas pues acabaron de esta forma. Vamos a ver, yo como he sido invitado, igual aparezco aquí como socio veterano del GAU, que todavía anda por este puñetero mundo y difícil mundo, pero bueno, pues aquí andamos con las actividades en las cuales ya me conocían algunos amigos. Pero de todas maneras, dando fe de que el CAU es de las pocas instituciones, asociaciones, no sé, habrá 2, 3, 4, como puede ser el Círculo de Bellas Artes, como puede ser el Ateneo de Madrid, por supuesto de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, no sé en qué época comienza a funcionar, y en tercer o cuarto lugar podría ser el Club de Amigos de la UNESCO, con mucha más resistencia incluso, y venciendo muchos avatares, tanto como los que han tenido que vencer los partidos, digamos, a la izquierda, que han tenido muchos avatares también, muchas salidas y entradas de tanta gente. Por aquí también han pasado muchísima gente, mucha gente, ya lo sabéis, porque en el libro de socios, había un libro de socios por ahí, pues se habla de como de 11.000 o 11.000 y pico. Eso da una idea de toda la gente que pasa por aquí. Hasta en el club, que está trabajando, pues también todo tipo de actividades. Yo diría que actividades no legales, la mayoría de las veces, en cuanto que esto empezó a funcionar y he trabajado en el periódico, digamos, más difícil, también más largo estado del CAU, más o menos, en la etapa de la dictadura, con tipo de dificultades. Si no eran ilegales, no eran legales, pero pasaban, se han hecho, se han mantenido. Y entonces el club ha tenido ese apoyo de público y de gente. Cuando habla de 11.000, digo, ¿cómo es posible? Pues aquí ha habido 11.000 personas que han pasado por aquí y que se han hecho en un momento dado determinados socios del CAU. Incluso puede ser que a los partidos no llegue a tanto, pero el CAU ha llegado a todo esto y ha superado todas estas cosas. Y nos hemos encontrado en estos momentos que vamos a hacer 50 años. Hombre, lo deseable sería que llegáramos al centenario también, ¿no? Pero bueno, el centenario nos parece que ya físicamente nos va a resultar muy difícil, pero el club, ¿por qué no va a existir? No este cincuentenario, sino otro más. ¿Por qué? Que es lo que debería de ser. Vamos, eso es otra historia que, bueno, pues alguien procurará en que eso suceda. Entonces, como está explicado en la tarjeta que se ha hecho, que está por ahí, estos son 2 actos, 2 días diferentes. Y yo no voy a decir nada más porque la parte principal la tiene por derecho y porque así debe ser conocedor de la obra y vida de Miguel Hernández. Creo que es nuestro buen amigo y gran amigo Francisco Esteve, y él va a tomar la palabra como parte principal de la palabra. Muchas gracias, Rafael y Carlos, porque esto es encontrarse como en casa. Venir aquí a la CAU es encontrarse como en casa, o mejor que en casa, podría decir, porque aquí te encuentras con amigos, realmente compañeros del alma, como diría Miguel Hernández, con los que uno vive y convive, siente y consiente con ellos unos mismos ideales, unas mismas ilusiones, unas mismas esperanzas. Espero que no me pase como cuando vengo a dar alguna charla al CAU, siempre me dejo aquí algún libro, o me dejo un CD, un DVD, algo. Espero que no me pase hoy esto, pero sí que me dejaré siempre mi corazón aquí, mi afecto, mi amistad y mi simpatía con todos los miembros del CAU y con todos los que nos acompañan. A mí se me ha pedido sobre todo que intervenga en una faceta, no sé si se oye por ahí, una faceta no muy conocida de Miguel Hernández, que es la faceta del periodista.
Miguel Hernández no solamente en aquel momento empuñó el fusil, sino que sobre todo empuñaba la pluma, empuñaba el lápiz escribiendo. Y más que hablar yo, voy a dar la palabra a una persona que conoce mucho a Miguel Hernández, que nadie mejor que él nos puede hablar de Miguel Hernández, y es el propio Miguel Hernández. Vamos a resucitarlo 100 años después y vamos a imaginarnos que en vez de estar aquí en el CAUM, estamos en otro sitio también muy emblemático, como era el local del Ateneo de Alicante, en el año 37. El 22 de agosto del año 37 pronunció una conferencia Miguel Hernández en el Ateneo de Alicante. Y como no es muy conocido este texto, voy a permitirme iniciar esta charla con las propias palabras de Miguel Hernández, en la que hace una autobiografía de su vida y sobre todo de su compromiso. Y dice así, el texto es breve. Nací en Orihuela hace 26 años. He tenido una experiencia del campo y sus trabajos, penosa, dura como la necesita cada hombre, cuidando cabras y cortando a golpes de hachas olmos y chopos. Me he defendido del hambre, de los amos, de las lluvias y de estos veranos levantinos inhumanos de ardientes. La poesía es en mí una necesidad y escribo porque no encuentro remedio para no escribir. La sentí como sentí mi condición de hombre y como hombre la conllevo, procurando a cada paso dignificarme a través de sus martillerazos. Me he metido con toda ella, con la poesía, dentro de esta tremenda España popular, de la que no sé si he salido nunca. En la guerra la esgrimo, la poesía, como un arma, y en la paz será un arma también, aunque reposada. Vivo para exaltar los valores del pueblo, y a su lado estoy tan dispuesto a vivir como a morir. Este texto nos relata de la mejor manera posible, 100 años después, lo que fue la vida de Miguel Hernández. Una vida entregada, como él dice, a cantar, a defender los valores puros del pueblo. Y este final que dice Miguel Hernández en el 37, diciendo, y a su lado, al lado del pueblo, estoy tan dispuesto a vivir como a morir. Y eso es lo que realmente le llevó finalmente a la muerte. Este compromiso de Miguel con el pueblo lo fue llevando a distintas modalidades. Una de ellas era la poesía, que él la defendía y la definía como un arma de lucha. Este compromiso con el pueblo le llevó a coger incluso las armas. Este compromiso del pueblo le llevó a defender hasta sus últimas consecuencias a la República, a defender bien. Y este compromiso del pueblo le llevó finalmente a la muerte. Durante la guerra, Miguel Hernández se enroló en el ejército, en el 5º regimiento, cuya bandera creo que es esta. Sí, esa bandera. Esta es la bandera del 5º regimiento. Se afilió al 5º regimiento aquí en Madrid, en la calle Franco Rodríguez, donde estaba el cuartel en el metro Tetuán, no el anterior, el Estrecho. Y ahí fue, concretamente, en septiembre, fue a enrolarse junto con su hermano Paco. ¿Tienes ahí la foto? De su hermano, digo, de su cuñado Paco. De su cuñado Paco. Aquí cuando venía a Madrid iba a casa de su hermana. Y es que hay una foto que no es prácticamente conocida, que se hizo aquí en Madrid,
de aquí es familiar de... Nuestro amigo es familiar de Miguel Hernández. No sé qué, pero lo veo. Imaginaosla. Están aquí celebrando un 1 de mayo en la casa de campo. Están aquí como sentados en el suelo, como la famosa foto de la tortilla de Alfonso Guerra. Pues lo mismo, cambiando los personajes es parecido. Entonces está aquí su hermana, donde se quedaba, y su cuñado Paco. Pues fue con su cuñado Paco al cuartel del 5º Regimiento en la calle Franco Rodríguez, que antes ese cuartel había sido un colegio de salesianos y hoy sigue siendo un colegio de salesianos. Sigue siendo un colegio de salesianos. ¿Y allí cómo se enrola Miguel Hernández? Si podéis ver alguna vez la ficha de enrolamiento, no me la ha traído, se encontró no hace muchos años en el archivo de la guerra de Salamanca, el archivo de la guerra civil de Salamanca, se encontró la ficha de enrolamiento de Miguel Hernández en el 5º Regimiento. Y ahí que pone partido P.C. Número de carnet, pone el número de carnet del Partido Comunista. Y pone profesión mecanógrafo. Destino zapador. Todos sabemos lo que era zapador, que era, lo destinaban a abrir trincheras, a acabar en el frente, trincheras. Y eso fue lo que hizo Miguel Hernández. Lo mandaron a Bobadilla, a Pozuelo, al frente de Madrid, a abrir trincheras, a abrir fosas en el frente. De tal manera que le escribe una carta a su novia, Josefina, le escribe una carta en la que le dice: me encuentro en un pueblo que se llama Cubas, con cerca de 200 hombres más. Hemos venido aquí a hacer fortificaciones para no dejar pasar a los fascistas que hay en Talavera de la Reina. Pero pronto, a los pocos meses, hay un personaje, un cubano que ha venido a España a luchar en defensa de la República, que se entera que tiene entre sus compañeros nada menos que a Miguel Hernández, que él conocía ya en Cuba, había leído ya poesía de Miguel Hernández. Dice: pero no me digáis que está aquí cavando, abriendo trincheras, abriendo fosas en el frente. Entonces habló con él y dijo: tengo para ti un trabajo especial, y es que estés conmigo como comisario político, escribiendo poesía, instruyendo a los soldados, arengando a los soldados, fortaleciendo su espíritu, su ánimo, a través de tu escritura, Entonces hizo un fichaje, como hacen ahora los Real Madrid, que ha fichado a no sé quién, no sé. Lo que pasa es que más barato, pero Pablo de la Torriente fue el que consiguió que Miguel Hernández se integrara en el frente como periodista, como poeta, como escritor. Y abro un paréntesis. Pablo de la Torriente y Miguel Hernández se hicieron muy amigos, muy amigos. Y con todas estas modificaciones, no sé si se oye. Sí, sí. ¿Me oye? Sí. Picasso me oye Picasso, que es lo último que está. Sí, Oyéndome Picasso ya todos se enteran. Y entonces compartieron muchos de los momentos del frente de Madrid, Pablo de la Torriente y Miguel Hernández. Pues bien, también participaron en el frente de Teruel. En el frente de Teruel participaron los dos. El frente de Teruel hacía mucho frío, era en invierno y allí se congelaba. Entonces la familia de Miguel Hernández le envió al frente, no sé cómo, una chamarra, esto de cuero, con borrego, con piel de borrego del ganado que tenía Miguel. Le mandaron para que no se congelara de frío en Teruel. Y cuando tuvo que dejar el frente Miguel Hernández para otro destino que le dieron en Madrid o en Valencia, como regalo a Pablo de la Torriente le entregó esta chamarra, la cazadora de cuero y de piel de borrego. Dijo: amigo Pablo,
tú que vienes de zona más tropical, pasarás mucho más frío que yo. Pero tú la necesitas y se la entregó. Y pasado el tiempo, resulta que Pablo de la Torriente murió en el frente, defendiendo el frente. Murió de un tiro al corazón, llevando esta zamarra de Miguel Hernández. Si alguno de ustedes va alguna vez a La Habana, yo le recomendaría que fueran al Museo de la Revolución. Y en el Museo de la Revolución hay un espacio, hay una sala especialmente dedicada a Pablo de la Torriente. Pues bien, en esta sala se puede apreciar todavía esa zamarra con la sangre todavía seca de esa zamarra de Miguel Hernández, con la cual murió Pablo de la Torriente. Por lo tanto, existe un hermanamiento de sangre entre Pablo de la Torriente y Miguel Hernández. Por eso tiene un simbolismo especial que hoy se inaugura aquí, en esta sala del CAU, una exposición de Viento del Pueblo que nos la ha cedido el Centro de Estudios Pablo de la Torriente de La Habana, con su director Víctor Casaus, que vino hace poco a España con motivo del centenario de Miguel Hernández y nos trajo esta exposición que la inauguramos aquí. Es la exposición que se inaugura oficialmente, la primera vez que se presenta esta exposición en España, la hacemos aquí en el CAU. Son 12 carteles diseñados por diseñadores gráficos cubanos, no es esta aquí, es la que hay fuera en la sala. Y entonces todo en torno a Viento del Pueblo. 12 interpretaciones en torno a Viento del Pueblo. Pues bien, Miguel Hernández se enrola, gracias a esta captación, este fichaje de Pablo de la Torriente, se enrola en el movimiento de cultura del Frente Popular. Entonces, Miguel Hernández se dedica a una gran labor de divulgación cultural a través de la poesía, a través del teatro y también a través de los medios de comunicación. De hecho, la mayor parte de los poemas que escribe Miguel Hernández durante la guerra luego se reproducirían en distintos libros, sobre todo en Viento del Pueblo y también en El hombre acecha, en El cancionero y romancero de ausencias. Prácticamente Miguel Hernández escribe en todos o casi todos los periódicos del Frente. El Mono Azul, Lucha, Hierro, Acero, Frente Rojo, Avanzadilla, Socorro Rojo, Nuestra Bandera, Voz de Madrid, etcétera, etcétera. Va dejando ahí su rastro, su huella periodística. Pero hay algunos, por ejemplo, el Frente Extremeño, que además de colaborar él con poesías, con ese periódico, lo creó él, lo fundó y fue el director de ese periódico. Ese periódico lo editó Altavoz del Frente, que era el organismo que tenía la República, precisamente a través del Partido Comunista se creó Altavoz del Frente. Altavoz del Frente tenía una labor de divulgación, de publicidad, de difusión. Según me contaba Leopoldo de Luis, que fue compañero de Miguel en el Frente, el Altavoz del Frente realmente era, como su nombre indica, utilizaban altavoces que ponían en camionetas, altavoces dirigidos al enemigo, es decir, a la zona nacional, a la zona franquista. Y a través, o fascista, y a través de esos altavoces leían poesías, arengaban a las tropas contrarias para que desertaran y se incorporaran al Frente Republicano. Pues bien, ese altavoz de Frente no solamente hacía esta labor de difusión a través de los altavoces dirigidos al enemigo, sino que hacía periódicos, hacía murales, hacía recitales, etcétera, etcétera, para animar. Tenía dos labores, una de animar a los propios combatientes republicanos y otra, intentar difundir su mensaje al enemigo para disuadirle y para que se integrara en el Frente Republicano. Hay un autor que se llama Juan Cano, que ha hecho una biografía muy interesante de Miguel Hernández, y dice: estos meses de intensa labor en su puesto de comisario de Cultura
del batallón del campesino son sin duda los de mayor entusiasmo bélico del hombre Miguel Hernández. Son también los de más fecunda actividad literaria en misión de propagandista del frente. No solo escribe en el periódico Al Ataque, sino que se multiplica y envía simultáneamente colaboraciones a otras revistas y hojas de guerra ajenas a su unidad del campesino, como por ejemplo la revista Ayuda, La Voz del Combatiente, etc. Es el momento del optimismo, la exaltación heroica y el tono épico. Este compromiso de Miguel Hernández, a través de su actividad en los medios de comunicación, le autoriza a Miguel a denunciar las malas prácticas periodísticas y a dar su opinión sobre cuál debería ser la auténtica labor de los informadores, ofreciendo una visión del quehacer periodístico que todavía hoy sigue teniendo vigencia. Y dice Miguel Hernández: la prensa no sería tantas veces irritante o aburrida si algunos de los que escriben sus diarios se acercaran más oportuna y menos prudentemente a los campos donde la verdad habla a balazo limpio. Para corroborar esto, nada mejor, seguimos consultando al propio Miguel Hernández, que nos da su opinión sobre esta labor en el frente. Dice Miguel: siempre será guerra la vida para todo poeta. Para mí siempre ha sido, y me vi iluminado de repente el 18 de julio por el resplandor de los fusiles en Madrid. Las fuerzas de mi cuerpo y de mi alma se pusieron más de lo que se ponían a disposición del pueblo y comencé a luchar, a hacerme eco, clamor y soldado de la España de las pobrezas que nos quieren legar, que nos quieren separar del corazón donde está atada. Comienza la tragedia española, la muerte del poeta Federico García Lorca, asesinado por el fascismo en agosto y en Granada, muerte en agosto como el amargo de su romance. La desaparición de García Lorca es la pérdida más grande que sufre el pueblo de España. Él solo era una nación de poesía. Desde las ruinas de sus huesos me empuja el crimen con él cometido por los que no han sido ni serán pueblo jamás, y en su sangre, y es su sangre, bestialmente vertida, el llamamiento más imperioso y emocionante que siento y que me arrastra hacia la guerra. Por eso los que ahora algunos intentan introducir ciertas sospechas, ciertas dudas sobre la relación de amistad existente entre Miguel Hernández y García Lorca, basta estas palabras de él para decir si hay alguna amistad, que pongan un ejemplo de si hay alguna amistad más fuerte que la de dar la vida por el amigo. Y eso es lo que hizo Miguel Hernández. Aparte de las posibles diversidades de opinión que pudieran haber tenido, cuando se entera que muere García Lorca y fusilan a García Lorca, él dice: me voy, él se fue a la guerra a defender la vida, el honor y la memoria y el recuerdo de Federico García Lorca. Él se considera el continuador de García Lorca. Dice: bueno, García Lorca no ha muerto porque yo voy a suplantarle y voy a intentar luchar por su defensa y por su memoria y su recuerdo. Por eso dice: es su sombra de García Lorca desaparecida de sus pies, y es su voz arrancada de su lengua a tiros la que me empuja irresistiblemente contra sus asesinos en un violento deseo de venganza. Me siento más pobre, más poeta, y un día cogí el fusil que me correspondía después de acabar trincheras que han anegado tantas sangres nobles. Por eso, Miguel Hernández le empuja esta sangre a borbotones de García Lorca a luchar por la defensa de la República, por la defensa de la legalidad. Y así, en uno de sus artículos dice: he procurado siempre ser justo y verdadero, y aunque no soy periodista, sino poeta, escribo en el periódico de mis compañeros de Altavoz del Sur la prosa de la poesía que veo y siento en lo más hondo de esta guerra. Saben que me irrita la falsedad,
mala hierba abundante entre los periodistas, acostumbrados a contar sucesos no sucedidos o sucedidos de otra manera, y mucho antes de que ellos pasaran por el campo de su desarrollo. Por eso, volvamos a Miguel Hernández, y avísame 10 minutos antes de terminar, para poner, aunque sea un solo ejemplo, de cómo él interpreta la labor del periodista, que no es el que se sienta en una oficina y empieza a escribir, sino el que primero ve lo que ocurre y luego lo escribe. Así describe él sus primeros días de combatiente, que lo publicó en el periódico Al Ataque. Salimos precipitadamente de Madrid, de uno de sus cuarteles, al que yo había llegado unas noches antes desde mi pueblo. Me dieron un fusil. Lo cogí como una cosa extraña y me lo eché al hombro. Me avergonzaba confesar que no sabía manejarlo, porque además tampoco había ido a la mili. Vi que unos compañeros se burlaban de otro que estaba en la misma ignorancia que yo, y me volví a avergonzar y me maldije. Era la madrugada cuando salimos de Madrid. ¿Dónde íbamos? Los coches se deslizaban por una carretera que nunca pisara mi abarca de campesino. Mis compañeros cantaban y yo no podía con mi voz de tristeza. Me empujaban y me gritaban para que cantara con ellos. Uno me dio con una guitarra en el hombro. El alba comenzaba a extender luz sobre los campos. Mis ojos se clavaban en los terrones quietos y mi mirada descubría debajo de la escarcha blanca y azul bultos de muertos blancos y azules. Llegamos a un pueblo desierto. En las piedras de las calles había sangre y pólvora seca. Lo primero que hicimos fue mear y después nos lanzamos a curiosear por las casas despobladas. Entré en un corral atraído por el olor a establo y tropecé con una vaca que mugió como si fuera su dueño. Cuando volví a la calle no pude menos que reírme al ver un compañero vestido de mujer capitalista, con un gramófono que daba vueltas en sus manos ya y a la espalda el fusil con un lirio en el cañón. Aquello mudó mis humos y mis pensamientos se hicieron más anchos. Comprendí la necesidad de la pelea contra los fascistas con toda claridad y me olvidé de mi madre y de la paz caliente de mi casa. Se oía un estruendo de tiros que me alargaba el corazón y me lo precipitaba. Así va narrando los sucesos. Es decir, que realiza realmente una labor de cronista de guerra en el frente, pero partiendo de lo que él estaba viviendo. Y por ejemplo, para terminar un poco esta relación de crónicas de guerra, hay una muy trágica en la que ya terminándose la guerra, él describe un poco ya la huida del frente. Dice, en una de las forzadas retiradas que tuvimos hacia Madrid, en la primera que me vi envuelto, me sucedió algo significativo. La artillería, la aviación, los tanques enemigos se cebaban en nuestros batallones, sin más armas que fusiles y algún que otro cañón que no volvía el alma al cuerpo al oírlo de tarde en tarde. Nos retirábamos, por no decir que huíamos, dentro del más completo desorden. Las encinas de las lomas de Boadilla temblaban en nuestro paso enloquecido, y algunos troncos se precipitaban degollados bajo las explosiones de las granadas. En medio del fragor de la huida de los cartuchos y los fusiles que los soldados arrojaban para correr con menos impedimento, me hirió de arriba abajo este grito: «¡Me dejáis solo, compañeros!». Una bala rasgó por el hombro izquierdo mi chaqueta de pana que conservaré mientras viva, y las explosiones de los morteros me cegaban y me hacían escupir tierra. «¡Me dejáis solo, compañeros!». Se oían muchos ayes, muchos rumores sordos de cuerpos cayendo para siempre, y aquel grito desesperado, amargo: «¡Me dejáis solo, compañeros!». A mí me falta y me sobra corazón. En aquel instante sentí que se me desbordaba el pecho. Orienté mis pasos hacia el grito y encontré a un herido que sangraba como si su cuerpo fuera una fuente generosa.
Me dejáis solo, compañeros. Le ceñí mi pañuelo, mis vendas, la mitad de mi ropa. Me dejáis solo, compañero. Le abracé para que no se sintiera más solo. Pasaban huyendo ante nosotros sin vernos, sin querer vernos, hombres espantados. Me dejáis solo, compañeros. Le eché sobre mis espaldas. El calor de su sangre golpeó mi piel como un martillo doloroso. No hay quien te deje solo, le grité. Me arrastré con él hasta donde quisieron las pocas fuerzas que me quedaban. Cuando ya no pude más, le recosté en la tierra. Me arrodillé a su lado y le repetí muchas veces: no hay quien te deje solo, compañero. Y ahora, como entonces, me siento en disposición de no dejar solo en sus desgracias a ningún hombre. Esto es lo que escribe no un periodista, sino un testigo de los hechos, un compañero en realidad. Pues bien, esta labor suya, y voy terminando porque si no, no, esta labor suya de periodista fue en realidad la que le llevó luego a la cárcel y a la muerte. Y entonces dejamos de oír a Miguel Hernández para oír al juez que le condenó a muerte. Pero previamente vamos a seguir escuchando a Miguel Hernández ante el juez. Fijaos la fecha, en el 6 de julio del año 39. 6 de julio del año 39. Es decir, que hacía exactamente abril, mayo, junio, 3 meses acabada la guerra. Situémonos, 3 meses acabada la guerra en pleno franquismo, en pleno fascismo. ¿Y qué dice Miguel Hernández del interrogatorio? Pues dice lo siguiente. El juez o el secretario, el que levanta acta, dice que Miguel Hernández, en su libro Viento del Pueblo, cuya obra dice el dicente, que es Miguel Hernández, la tiene recogida la Jefatura Nacional de Propaganda y que es una compilación de toda la labor que como escritor él mismo se declara delante del juez 3 meses después de terminar la guerra. Que como dice el propio escritor, en esta compilación de toda la labor que como escritor antifascista y al servicio de la causa del pueblo ha desarrollado el dicente durante la guerra, glorificando a la causa roja, recomendando la resistencia a la invasión y conteniendo exaltaciones, dice el dicente, de los rasgos nobles de la causa marxista. Seguidamente el dicente rectifica el término empleado de glorificando y expresa que escribía solamente por identificación con la causa roja. Preguntado si con su labor como escritor antifascista reconocía la labor delictiva que realizaba recomendando la resistencia a la causa nacional, contesta el dicente diciendo que reconocía esta labor delictiva en contra de la invasión. Afirma que Morla, que era un consejero de la embajada chilena, la aconsejó con el fin de que no cayera en manos de la justicia que se marchara a Chile, donde iba a publicar su labor de escritor. Por lo tanto, Miguel Hernández en el año 37, en julio del 37, se declara defensor de la causa marxista, de la causa del pueblo, de la causa roja. En el 37, en el 39. Y entonces el juzgado, que era el juzgado de prensa, juzgado militar de prensa, que tenía la sede en el Palacio de la Prensa, que todavía existe en la Plaza Callao, y con el Palacio de la Prensa y un cine que se llama Palacio de la Prensa, todo ese edificio era de la prensa. Entonces allí lo ocupó los falangistas y allí pusieron el juzgado que condenó a Miguel Hernández. Pues bien, solicitan pruebas al Ayuntamiento de Orihuela, y voy terminando ya, y leo, aunque se lee mal aquí en la fotocopia, qué dice el alcalde de Orihuela de su paisano Miguel Hernández. Le dice al juez, en contestación a su escrito, fecha tal, solicitando información política de Miguel Hernández, hemos de manifestarle que en su actuación en esta ciudad, que es la sociedad, como desde la proclamación de la República, ha sido francamente
izquierdista, coma, más aún marxista, coma, y luego lo peor que le sintió a mí, que sentiría a Miguel Hernández, no que le llamara marxista, izquierdista, que lo honraba y le sentía un gran orgullo, de lo que dice a continuación el camarada franquista, el alcalde de Orihuela, dice: su tarea ha sido francamente izquierdista, más aún marxista, y además incapaz por temperamento de acción directa en ningún aspecto. No trata de cobarde. Dice que era incapaz de ninguna acción directa en ningún aspecto, pero sí de un gran activismo de propaganda comunistoide. Se dice que durante la Revolución ha publicado numerosos trabajos en toda clase de periódicos y publicaciones, y que estuvo agregado al Estado Mayor de la Brigada del Campesino. Hace bastantes años, dice el alcalde de Orihuela, se le conocía por el pastor poeta, y últimamente se le conoce por el poeta de la Revolución. Pues menos mal que el alcalde de Orihuela reconocía esta labor. Por lo tanto, con todos estos datos, ¿qué iba a hacer el juzgado? Por lo que hizo. Resultando probado, y así lo declara el Consejo Militar, que el procesado Miguel Hernández, de antecedentes izquierdistas, se incorporó voluntariamente los primeros días del levantamiento nacional al 5º Regimiento, cuya bandera está aquí, de milicias, pasando más tarde al comisariado político de la primera brigada de choque, a intervenir en otro hecho, una acción contra el santuario de Santa María la Cabeza. Dedicado a actividades literarias, era miembro activo de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, habiendo publicado numerosas poesías y crónicas y folletos de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de orden y contra el movimiento nacional, haciéndose pasar por el poeta de la Revolución. Considerando que los hechos que se declaran probados constituyen un delito de adhesión a la rebelión, y considerando que el responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente, visto los artículos citados, fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado Miguel Hernández Gilaver como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Firman los componentes del Consejo arriba citados. Este es el final que Miguel Hernández tuvo por declararse fiel y declararse coherente con su ideología, con su pensamiento. Por lo tanto, en este año que estamos celebrando el centenario de Miguel Hernández, que vaya nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento a esa honradez de persona que fue consecuente hasta el final con su compromiso, y lo mejor que podemos hacer es, aparte de leerle, escucharle y recordarle, es seguir el mensaje que él nos dejó y difundir su mensaje a todo el mundo, como él nos dijo en ese poema que se titula Recoged esta voz, con el que termino mi intervención. Dice Miguel Hernández: hombres, mundos, naciones, atended, escuchad mi sangrante sonido, recoged mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones, porque yo empuño el alma cuando canto. Gracias. Tenemos la idea de proyectar después el documental El Mundo Entero de Santiago de Benito, presente en esta sala. Es una película de media hora. Entonces, bueno, tenemos un cierto tiempo para unas intervenciones, preguntas quizá, de quien quiera.
Tenemos aquí ¿Alguna pregunta corta? Un inalámbrico de estos. un inalámbrico que hay que encenderlo. Y se oye. Sí. Ahora mejor. Si alguno quiere. A ver, mientras no. Bueno, yo creo que no hace falta ni No, se oye, se oye. Sí, Bueno, Paco, por supuesto, felicitarte. En mi caso, como somos amigos además, pues tampoco hay que poner demasiado énfasis, pero es la verdad. Y preguntarte por una carta que apareció como hace 15 días en el País Dominical, de una sobrina nieta de Miguel Hernández, que decía que, bueno, que realmente se había cargado las cintas respecto a su infancia y también incluso a su estancia en la cárcel, que Miguel Hernández siempre había tenido el apoyo de sus hermanas y que sus hermanas le habían apoyado llevándole comida. A ver si no sé si la leíste y nos puedes comentar algo al respecto. Sí, bueno, es de una nieta de Elvira, una encarna de Elvira, porque es Sí. una hija de Rosa Moreno. Bueno, es una sobrina nieta de Miguel Hernández. Bien, esto es, siempre que he estado con la familia en alguna, pero siempre hay un tema que la familia quiere subrayar, que es, evidentemente, pues, decir que no abandonó a Miguel Hernández, que no cumplieron, lo cual, bueno, pues, relativamente es cierto, aunque su padre no fue al entierro, su hermano llegó tarde. Estaba Elvira, precisamente, la abuela de esta niña, de esta persona que ha escrito la carta. Ella sí que fue al entierro. Su padre nunca fue a visitarla a la cárcel, jamás. Incluso estando a 20-25 metros. Una de las primeras cárceles que estuvo Miguel Hernández fue a unos 25 metros de su casa, donde vivía su familia, que era una Orihuela. Y nunca fue su hermano, solamente fue su hermano, no fue su padre, su madre, su hermano. También es cierto que él le decía que no fueran porque iban a sufrir. Bueno, pues hicieron lo que se podía hacer en aquella época también, tampoco hay que echar mucha culpabilidad de que en aquella época se podía hacer. Y el otro tema que suelen también tratar con frecuencia es que no era tan pobre como tan miserable como se le quiere pintar. Bueno, en realidad hay que ir allí y ver primero la casa donde nació, que era una casa paupérrima, era un primer piso pequeño. Y luego es cierto que el padre tenía un hermano que vivía en Barcelona y que era un poco el que hacía de negocio con el rebaño que el padre de Miguel tenía en Orihuela, pues lo mandaba a través del tren a Barcelona y el hermano allí lo vendía, lo mataba y carnicería, etc. Por eso pudieron hacer un poco de ingresos económicos y con eso compraron una casa baja, un poquito mayor, que sobre todo tenía un espacio para el ganado, tenía un aprisco y un establo para el ganado. Pero esa felicidad duró poco porque ese hermano se llamaba Curro, que vivía en Barcelona, murió y el negocio aquel se fue a pique y por eso tuvo que sacar Miguel a su hijo. El padre, que se llamaba Miguel también, tuvo que sacar a su hijo del Colegio Santo Domingo, donde estaba empezando a estudiar primero de bachiller, y antes de terminar el primero de bachiller lo sacó para atender el rebaño porque tenía que despedir a los pastores, porque el negocio que tenía Barcelona quebró. Pero bueno, son apreciaciones personales pero aquí hay un miembro también de la familia, cercano, próximo a la familia, que puede comentar si quiere algo también. Sí. Efectivamente, lo que dijo la nieta de mi tía Elvira, que es esta la hermana de Miguel, que está aquí, fueron ellos, su familia, fueron los únicos que se atrevieron a llevarle la pequeña ayuda que podían disponer allí cuando estaba en la cárcel, ¿no?
aquí, si ahora os la pasaré, podéis ver a Miguel en primer lugar, detrás Elvira, a continuación su marido Paco, que mencionó, fue poner a apuntarse. Luego está a continuación mi tío Ramón, porque este era primo de mi padre y de mi tío Ramón, que está a continuación, que también se me comentaba mi padre que el tío Ramón había sido comisario político. Luego figura Encarna, aunque no llegaron a casarse, y después del final de la guerra vinieron a vivir aquí a Madrid. La considerábamos la tía Encarna, aunque mi tío vivía cerca también de nosotros y casado con otra mujer. A continuación está la tía Manuela, que era tía abuela, hermana melliza de mi abuela paterna, y su hija Carmina. Y luego abajo, al lado de la niña, Paquito, que era el hijo de la tía Manuela, y que era un joven colaborador de un periódico socialista en Orihuela, y que unos días antes del golpe militar pues desapareció.